Hola, muy buenas tardes a todos. Para la alegría de muchos, hoy estoy con la doctora Chinda Brandolino, una amiga de hace muchísimo tiempo, comprometida con muchas cosas. Les voy a hacer una breve reseña para las personas que quizás no la conocen y que deberían conocerla. Ella es médica egresada de la Universidad Nacional de La Plata, es especialista, tiene un montón, es especialista en clínica médica, medicina legal, y del trabajo, es perito médico legista de oficio en la justicia de la provincia de Buenos Aires, fue profesora de la Universidad de Ciencias Políticas y de Bioética durante muchísimos años. Y no solo eso, sino que además es madre de 8 hijos, abuela de 17 nietos y uno más en camino, que eso no la sabía, Chinda. Sí, viene mi nieto 18 en camino, el segundo de mi hijo menor, que ya tiene a Pili, que tiene como un año y medio, así que ya pronto van a ser el segundo. Y Bien, espero tener unos 40 nietos de argentinitos que vuelvan a poblar el país y a llenarlo de ideales y de cosas lindas. en buena hora, en buena hora. Chinda, cuántas cosas que tendríamos para charlar, pero vos sabés que este tiempo de acá, de lo que es Zoom, nos apremia. Así Eh, es, querida Tati. yo sé se me cayó un auricular, ahora me lo pongo. Esto es así, entre amigos, digamos. Eh, yo quisiera que antes de adentrarnos en otro tema, me, me saques unas dudas que tengo, pero de manera particular que creo que a muchos le va a interesar. Y es lo siguiente. ¿Por qué el gobierno argentino pidió tanta cantidad de dinero a determinados países, e incluso no solamente China, sino también a Estados Unidos, al fondo, como vos sabés muy bien, para destinarlos para qué? Y dentro de todo eso, ¿viene algún tipo de cláusula? Yo le llamaría demográfica en realidad, pero vos me lo sabrás decir mejor. Por supuesto, mirá, esto empieza, desgraciadamente, en el gobierno militar. Videla, por supuesto, hace el acuerdo, pide, se diría, autorización veladamente a Estados Unidos para hacer la guerra antisubversiva. Realmente la Argentina estaba siendo atacada por gente izquierdista, que es la que ahora gobierna, ¿no es cierto? Claro. Vos pensás, Patricia Bullrich fue montonera, Cristina, todos sus secuaces son montoneros, y bueno, ves el desastre que han hecho. Ellos atacaron en ese momento, en la década del 70, a nuestro país, murieron muchísimas personas inocentes. Por ejemplo, yo vivía en la casa de mi suegra a media cuadra del Regimiento 7. En aquella época la conscripción la hacían los soldaditos de 18 años, ¿te acordás? Entonces, todas las semanas el soldadito que estaba de guardia en cada una de las torres de la manzana lo mataban. Porque era soldadito de la patria, porque en realidad no era militar, sino que estaba bajo bandera. Por supuesto, también secuestraron, y mataron a los choferes de camiones con medicamentos con armas. Bueno, todo eso es historia antigua, hay mucha bibliografía escrita. La mayoría de los líderes escaparon. Realmente había un estado de violencia sin igual, mucho peor que ahora, era una guerra campal, porque además esas fuerzas de izquierda que estaban íntegramente financiadas desde afuera estaban peleadas entre sí, los montoneros contra él era del asesino ese Gorriarán Merlo, ¿no es cierto? De manera que había muertos todos los días. En alguna medida, el gobierno democrático de Isabel Perón le pidió al ejército que reprimiera. La gente lo pedía a los gritos, te digo que yo me acuerdo, era chica y me acuerdo. Sí. Y entonces Videla le pide a Estados Unidos, no sé cómo es la intimidad de la cuestión, acuerdo, ya que hay una pertenencia de este lado de Occidente a la OTAN, a la Alianza del Atlántico Norte, y Estados Unidos le exige a través de su canciller que ponga de ministro a Martínez de Oz, que era el representante de Citicorp en Argentina. Ujú. Entonces, Martínez de Oz, por supuesto, estatiza una deuda que era deuda de compañías privadas que nada tenían que ver con el quehacer nacional. La hace del Estado, y el Estado argentino pasa a deber inexplicablemente un dinero que nunca percibió, 120.000 millones de dólares. ¿No Wow. es cierto? Y además se compromete entonces, hace dos cosas más. Videla amplía las causales del aborto y
le exige también la creación del INCUCAI para trasplante de órganos. Tanto es así, en ese momento había plena conciencia de que el donante estaba vivo, todavía no se había difundido el mito de la muerte cerebral y todo eso, Sí. así que ningún ministro quiso firmar, firma solo Videla y el juez Bardi, no firma nadie más. Y en ese momento se hace, Martínez Dios inmediatamente toma el dólar, hace préstamos en dólares a todo el interior del país. Eso fue, si no me acuerdo mal, la circuló en 1050, después se aumentó el dólar y todos los chacareros mendocinos, por ejemplo, perdieron su tierra. Te digo mendocino porque tengo la mitad de la familia allá. Mendoza era una provincia que era floreciente, riquísima en ese momento. Se produce la quiebra de la bodega Arizu, Fiol, bueno, todo el desastre greco, todo a raíz de las medidas que tomó Martínez de Oz y, y por supuesto se hunde en la mayor pobreza, tanto es así que la industria, la única industria que salva a Mendoza en este momento es la industria vitivinícola que se ha desarrollado mucho y el turismo. Es decir, ya no hay más industria en sí Y misma. sí. Es una economía más bien primaria. Y por supuesto, el padre de Kirchner, que era prestamista, se adueña de todos los campos de la Patagonia que se perdieron por esa circular 1050 de... Aplica el SER, la indexación, inventa Martínez de Oz, actualizar las cuotas de los préstamos, que termina, por supuesto, toda la gente que había tenido préstamos termina quebrada, se pierden todas las... Se empieza a perder la industria. Otra cosa que hace Martínez de Oz es instrumentar la prohibición de los trenes que unían a la Tenés Argentina. Yo razón, viajé sí. muchas veces en el Libertador. Entonces, ¿cómo se compagina todo esto? Bueno, yo te presto, pero vos firmás que haces todo esto. Y así lo hizo. Por primera vez, casi te diría al lado de lo que hicieron estos gobiernos, fue un juego de niños. Pero ellos tienen el desmérito de haber empezado este préstamo. Por supuesto, cuando asume Alfonsín, lo primero que dice es: no voy a cuestionar la legitimidad de la deuda y la convalida democráticamente, porque hasta ese momento él podía cuestionarla porque fue hecha por un Sí, gobierno de facto. Pero sí. también Alfonsín mordió, y no te olvides que Alfonsín no era radical, sino era comunista. Él fue el primer defensor del Ejército Revolucionario del Pueblo y trajo dos personajes nefastos para la Argentina, que fueron Dante Caputo Uf, y la gobernadora de Buenos Aires, Rulé, que fueron los principales activistas de mayo del 78 de París, de la Chinda, Revolución perdón que te Comunista. corte un segundo, pero se me viene a la mente, estamos los dos tomando mate, mira vos, Dante Caputo, ¿no fue uno de los que habían sido sobrevivientes de todo ese circo del LSD y que después se metió en los ministerios de Sí, sí, educación sí, para traer todas las leyes de miércoles que tenemos hoy día? sí. O sea, él, por supuesto, fue de los rockeros que esas convenciones, ¿cómo se llama? El Festival De Rustov Woodstock, ese, de bueno, Woodstock. él, por supuesto, y él participó del levantamiento marxista de mayo del 68. El tipo estaba entrenado en el marxismo internacional, no era un improvisado, muy No, inteligente. Entonces, la misión de Caputo era destruir la educación argentina, y así lo hizo, trajo 12 pedagogas marxistas de París y las colocó en el Ministerio de Educación, eugenésicas, y todas. trajo otras pedagogas marxistas francesas para cambiar esa sólida educación que había en Argentina. Sacó los programas obligatorios, dejó educación libre y solo incorporó la escuela, lamentablemente, de Piaget, de psicogénesis, hija del marxismo, y la lectoescritura y la educación sexual. Hoy, gracias a Caputo, ningún chico sabe comprender los textos que leen ni saben leer. Nada. Y la otra cosa, esto se destruyó la educación, era su principal mandato. Acuérdate que el comunismo es una internacional comunista que responde Totalmente. en última instancia a Don Rockefeller, ¿no? Que fue el que financió todas las revoluciones comunistas, a los grandes capitales de Occidente. Y por supuesto también destruir la soberanía del territorio. Entonces, ¿qué hizo? Entregó a Chile los dos pasos interoceánicos más importantes del mundo y hizo un tratado de paz y amistad por el cual se aseguró que Argentina renunciaba para siempre a su soberanía. En el punto 6 del tratado dice: ante otro conflicto limítrofe, la Argentina se someterá en forma incondicional e inapelable al Tribunal de la Haya. Tal cual. Él se aseguró de la renuncia escrita de Argentina a su soberanía. Luego hizo los terribles contratos pesqueros y petroleros que
depredaron las costas del mar argentino, vienen sin bandera, redes sin bandera o de manera extranjera y han depredado todo el mar epicontinental. Las otras cosas que fueron tremendamente dañinas fueron menores, pero hay una que no es menor, quiso prohibir la educación privada, por eso se hizo el Congreso Pedagógico, no pudo, pero ya al destruir el plan de educación y hacerlo obligatorio, hizo este daño que hoy culmina con la imposición de la educación sexual y la jornada doble que está imponiendo la reta en Buenos Aires para que el niño sea adiestrado y adoctrinado Tal cual. marxistamente en las escuelas del Estado. Tal cual, pero vos estás Eso hablando, fue Chinda, estás hablando, discúlpame, estás hablando del año que, 1960 y pico. 1978. Ah, 78. Perdón, sí, digo bien. No, 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 no. No es 60 y... 78 fue la deuda, Claro, pero pero cuando... Caputo vino después en el 88, es lo que te estoy diciendo. 88, está bien. Asume Alfonsín en 1983, le da prácticamente su ministro plenipotenciario, Caputo hace lo que quiere, y en 1987 hace la reforma de la enseñanza. 86 hace el Tratado de Paz y Amistad, renuncia a la soberanía. 87 hace la reforma del estudio con este resultado espantoso que vivimos hoy. Y en el 88 hace los contratos pesqueros y petroleros entregándole a bandera extranjera a todo eso. Y no conforme con eso, sino que todo el armamento que tenía Argentina se lo regaló a Chile. Y quedó toda la frontera marítima despoblada, no hay ni siquiera lanchas de prefectura. Esto lo hizo solito Caputo con Ah, Alfonsín. Después vino Menem, que siguió, entonces hacen el péndulo que estaba mostrando que sigue ahora, de un gobierno marxista pasa a un gobierno liberal, neoliberal. Entonces, como era la libertad para todos y la privatización, se privatizaron las empresas de energía, por supuesto. Fíjate lo que dice mi ley, la privatización trae riqueza, no dice para quién. claro que Entonces, por no. supuesto, las empresas que se quedaron con la energía se hicieron multimillonarias. ¿Y quién se empobreció? El pueblo argentino. Pagamos fortunas, la luz, el gas y el agua, y todo ese dinero se va afuera, sin pagar impuestos, porque cuando hay impuestos, lo aclara la boleta y lo paga el pueblo argentino. No lo pagan ellos no hacen nada. Es más, las empresas de agua privadas, APSA, que hay acá en la provincia de Buenos Aires, Sí. se la contrata para que, como se hizo siempre, potabilice el agua del Río de la Plata. Entonces, para no gastar, no invertir, hace pozos extractores y no saca el agua de las napas, que para eso lo puede hacer cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Sin duda. Saca el agua de napas y no potabiliza el río. Chinda, Eso es la escúchame, privatización. Y vos, después siguió el gobierno marxista desde la Rúa con Chacho Álvarez, sí, y después vino el gran caos porque Cavallo, acordate que de la Rúa se pasó toda su campaña despotricando contra Cavallo, que había sido el ministro de Menem. Lo sí, primero que hizo fue contratar a Cavallo. ¿Y Cavallo qué hizo? Evacuó 360 camiones de caudales por Ezeiza y dijo que no teníamos más dinero y declaró el default. Entonces, ¿y por qué? Todo eso consecuencia de lo que vos me preguntaste. La deuda externa había ascendido en ese momento, no te puedo mentir, pero creo que 140.000 millones de dólares. No, no me puedo acordar, no te quiero mentir. es muchísimo, no Creo importa que el número. es un dato para verificar, 140.000 millones de dólares. Y entonces, como evacuó todo el dinero, no había dinero para devolver. Él mismo declaró default y aparece en primera plana de La Nación en las palabras de Thatcher, que es la que dijo Milei, que es la que más admira. Sí, Dijo, las empresas que quiebran pagan con su patrimonio, los países que quiebran pagan con su territorio, Argentina tendrá que pagar. Entonces declaró la quiebra, teníamos que entregar el territorio, casi se divide la Argentina en 5 áreas para Naciones Unidas, pero un gaucho inventó el patacón y demostró lo que la gente no sabe y tiene que entender. La moneda no es ni respaldo oro, que eso lo inventaron los primeros. La moneda representa el trabajo. Entonces, como yo no te puedo, a ver, ¿cómo te cambio mi hora de consultorio por tu hora de periodismo? No podemos. Entonces ponemos un papelito, este papelito vale tantas consultas mías y tantos programas tuyos y tantos kilos de carne. Ese papelito se llama moneda. Entonces, mientras la gente trabaje, ese es el respaldo verdadero de la moneda que lo demostró Argentina con 2 años de patacón y bonos, ¿te con la acordás? que Sí, reconstruyó el país. Entonces, desesperados, los tenedores de esa deuda
y que no podían decir nada porque el patacón no estaba atado a la deuda externa, No, era un bono. Entonces, rápidamente lo pusieron a Kirchner, cuyo papá se quedó con todas las tierras patagónicas que perdieron en la Circular 1050, ya adiestrado en robar, y él entonces se hace cargo del gobierno y secuestra todos los patacones y bonos y vuelve a poner como moneda el peso argentino que estaba encadenado a la deuda. Renueva la deuda y asume su mujer, creo que en el 2006, y lo primero que dice Cristina es no cuestionaré la deuda externa. Pero acá hubo un episodio en el año 2, ni bien se produjo la deuda, hubo un gaucho argentino, un criollo que fue Alejandro Olmos, que presentó demanda por la ilegitimidad de esa deuda. Y en el año 2003, justo el año que es consagrado Kirchner como presidente, como vil presidente, Ballesteros sanciona, termina el juicio que sí, efectivamente, la deuda es ilegítima e ilegal para el derecho nacional e internacional, pero que había prescripto. Alejandro Olmos muere de un infarto, pero su hijo Alejandro Olmos Gaona inmediatamente presenta un recurso que se llamó delito de ejecución continuada, es decir, según el cual nunca había prescrito la causa porque todos los presidentes siguieron incurriendo en el mismo delito. Así que estaba vigente. Por supuesto, Kirchner que dijo, no, no voy a cuestionar la deuda. Entonces, con ese argumento se lo llevó el gobierno de Ecuador, de Correa, y lograron que le condonen casi toda la deuda externa. Pero nosotros dijimos que no. Entonces, Cristina renovó la deuda, ¿no es cierto? Reafirmó la deuda, ni bien asumió, dijo, no voy a cuestionar la deuda. Ella fue partícipe de la entrega de los hielos continentales, de todo lo que se pudo entregar en el país, todo el robo que tuvo Argentina fue partícipe directa Cristina, ¿no es cierto? Entonces siguió impunemente con este gobierno, con entrega de todo el patrimonio, la destrucción de la educación, la destrucción de la industria. ¿Por qué? Porque para que la gente entienda lo que es la deuda, yo te presto 100 porque estás desesperada y querés poner un kiosco. Y sí. lo lógico es que el año que viene me devuelva 120, porque yo si hubiera usado esos 100 pesos en mi negocio, tal vez hubiera ganado 20 pesos. Ese interés es legítimo. Pero si yo te presto 100 y te exijo que me devuelvas 1000, porque a mí se me da la gana, ese interés exponencial, eso es usura. Y como vos no me podés devolver, entonces te obligo a tomar 10.000 para que me devuelvas 1000. Entonces ya me debes 10.000 más todos los intereses. Eso es la deuda externa. Ese es el país en el que vivimos, Chinda. Más allá de que a nosotros nos suma, Perdóname, sí, terminando lo que vos me preguntaste, esa deuda siguió creciendo, entonces que el gobierno de Fernández se asegura que la Argentina no pueda escapar como pasó en el 2001. Entonces tomaron un préstamo más que lo gestionó Macri con la que era entonces presidenta del Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde, ujú. del cual percibió un adelanto de 15.000 millones, solo 60.000, y este gobierno gestionó el resto. Pero el fondo, para que no pase lo que pasó con Alejandro Hermos Gaona, hizo que lo firmaran las dos cámaras. El 17 de marzo del 2022, la Cámara de Diputados y de Senadores, por unanimidad, aprobaron ese préstamo que jamás llega al pueblo argentino, Nunca. que es un préstamo para enriquecer a los políticos, de manera que ya no podemos declararla ilegal e ilegítima, es voluntaria, es voluntaria, esa deuda está firmada por las cámaras. Y en esas cláusulas de todos esos préstamos, la Argentina se obliga a bajar la natalidad y a poner a disposición de toda la población todos los métodos anticonceptivos para despejar el territorio. ¿Eh? Ese es el punto en el que yo sabía que en algún momento ibas a llegar, porque para las personas que no te conocen, que creo que la gran mayoría sí, y para eso estamos acá, más allá de nuestra amistad y más allá de mi admiración, que sabes cómo te tengo como ser humano, como persona, como mamá, como mujer, como un montón de No, cosas, no, sos una mujer sumamente provida, lo acabo de decir, madre de 8 hijos, un montón de nietos. Eh, Cuando marcan las pautas dentro de las cláusulas demográficas, cuando vos le decís baja de natalidad, yo quiero que vos se lo expliques a la gente que no entiende, no a la que no entiende, capaz que está mal dicho, a la gente que no logra comprender cuando vos decís baja de natalidad.
Claro, claro. Primero, decirle a la gente que los pilares de la soberanía de un país son tres: las armas, nos guste o no, el dinero, nos guste o no, y la población. Claro. ¿Por qué nosotros podríamos tener miedo de China? ¿Me podés explicar? Porque tiene 1.500 millones de habitantes. Imagínate, nosotros tenemos 45, nada más pone un piecito y nos hace bolsa. Chao. Las armas las entregó todas a Alfonsín después de la derrota de Malvinas a Chile. Quedamos totalmente desarmados, totalmente desarmados. El dinero lo perdimos a través de la deuda externa que hizo Martínez de Oz y convalidaron y acrecentaron todos los gobernantes supuestamente democráticos, que son tiránicos todos, Todos. ¿no es cierto? Entonces, ¿y la población? ¿Cómo hacer para que un país se someta y no tenga población que lo defienda? Entonces, lo primero que hizo Rockefeller, allá por los años 1950, crea un órgano de aborto, la Sí. Parenthood, La plan de Parenthood, la IPPF. Instituto Federal de Planificación Familiar, para que la gente acuda como un derecho. ¿Eh? Primero, hace la Liga Eugenésica de Control de Natalidad en 1916 y esteriliza por la fuerza cientos de miles de familias pobres. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto, querida mía? Viene de dos personajes. Primero te diré que tiene un anclaje religioso, eso se llama eugenesia, Sí, selección de población. sin duda. El anclaje religioso es el calvinismo. Calvino está a favor de la teoría de Lutero, de la predestinación. No nos salvamos por las obras, nos salvamos porque estamos predestinados por Dios. Y el signo de la predestinación divina, dice Calvino, es la riqueza y el poder. De manera que nosotros somos ricos, poderosos, somos la raza elegida. En ese momento Isabel I y los Cromwell se hacen calvinistas en Inglaterra, y entonces con ese concepto racial y religioso, nosotros somos ricos, poderosos, somos raza elegida, nos salvamos. En cambio, los discapacitados, incapacitados, pobres, salvajes, ya están predestinados a la condenación. Empiezan la cacería de negros africanos en las costas de África. Y resumamos en que durante 5 siglos el imperio anglo-norteamericano cimentó su riqueza sobre el trabajo gratuito de la mano de obra esclava africana, Tal cual. transformado en legal, según dice mi ley, que los países liberales hacen lo que quieren y es la riqueza de muchos, ¿no es cierto? De muchos y de otros el horror total, 5 siglos de esclavitud. Pero bueno, entonces, ese es el calvinismo. A raíz de ese calvinismo, en el siglo XIX se forma un movimiento eugenésico que va a encabezar Darwin, Ujú. buscando la raza superior. Malthus, que era pastor luterano, dice que si los pobres seguían teniendo hijos, la comida no alcanzaría para todos. Hace la famosa teoría económica de población. Ya lo hizo Invita Kamala a los Harris pobres y ahora. necesitados, claro, a no tener hijos. Y entonces, eh, Darwin, tomando, plagiando la teoría de Lamarck, pretende ordenar las razas en superiores e inferiores. Y por supuesto la raza superior humana, pero de todas los humanos, los rubios son los más superiores, y de los rubios los ingleses. Por supuesto, no tienen empacho en decirlo, forma el movimiento eugenésico. ¿Quiénes lo integran? La familia Rockefeller, Harrison, eh, Carnegie, Huxley, los hermanos, los primos, Aldous Huxley, el escritor, y Julian Huxley, su primo, Galton, el primo de Darwin. Esas familias hacen un club eugenésico y se cruzan entre sí. Eso es una endogamia. Y tienen 2 generaciones de hijos que, por supuesto, prácticamente todos murieron, y los que sobrevivieron, retardados mentales. La endogamia cobra un alto precio de la naturaleza. Sí. Altera totalmente el Bueno, también genoma. Bueno, tenemos que eso tener es en otro costal. cuenta, Chinda, que tuvimos mucho empuje con esto cuando en el medio se metió Alfred Kinsey y John Mooney, eh, Por supuesto, eso es un poquito, un sí, en poquito la más misma adelante. época, por supuesto, porque, fíjate vos, que entonces ellos quieren, a ver si la gente nos entienda, exterminar las razas que consideran inferiores. Para Darwin, los hispanos, los asiáticos, los negros, son todas razas inferiores que dice así, dice concretamente Darwin: entre todos los hombres debe haber una lucha abierta y no se puede ¿Sí? impedir por medio de leyes o costumbres a los mejores tener un mayor número de hijos.
en un futuro no muy lejano, las razas civilizadas exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo entero. Y eso es hoy. Las tal razas cual. civilizadas son ellos y nos están exterminando. Eso lo dice Darwin, lo pauta. Pasan muchos años, lo que fue el primero, la Liga, lo que fue el segundo, lo que fue el tercero, hace el Fondo de Población de Naciones Unidas para controlar cómo se baja la población del mundo. Después de la Segunda Guerra crean Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, y crean organismos de gobierno. Después de la Primera Guerra, los dos más importantes son el CFR, su sigla en Sí. inglés, Council on Foreign Relations, Congreso de Relaciones Internacionales, Consejo de Relaciones Internacionales, eh, y el Instituto Tavistock, Manejo Ujú. de Masas y Control Mental. Ahí lo ponen a Freud al frente de ese instituto para que de alguna manera logre impedir la transmisión de la herencia cristiana. Mira, Freud era marxista. Sí. El Así- creador del marxismo es Engels. Engels escribe el libro La familia, la propiedad privada y el Estado, y allí dice que los dos enemigos para imponer el comunismo a nivel mundial son la familia patriarcal y la religión católica. Entonces, Russell, laboratorio Russell, 1916 a 1920, le pide a Freud que idee un sistema por el cual se impida la transmisión de la civilización católica. Vos, el primer Padre Nuestro que aprendiste, lo aprendiste en la cuna, de labios de tu madre, ¿no es cierto? Freud era totalmente consciente eh, que te queda así, entonces inventa el mito de Yocasta de forma totalmente la tragedia de Sófocles, donde crea un personaje en la madre de Edipo, Yocasta, que era malísima, lo quiere eliminar, matar, como él Sí, sobrevive, después lo quiere castrar para quedarse, poseerlo sexualmente, y él tiene que matar al padre para poseer a su madre. Eso le enseñan a cada chico que hace psicoanálisis, por lo tanto, termina de hacer psicoanálisis, odia a su madre y rechaza toda enseñanza. Por supuesto, el patriarcado debe ser eliminado para poder desarrollarse. Todo lo que estamos viviendo ahora es hijo de eso. De esa escuela de Freud, que crea el Instituto Psiquiátrico de Control Mental y Manejo de Masas Tavistock, que sí. la gente todavía puede encontrar en las redes, en internet, lo hizo el estudio un español muy importante, de eso surge que una de las maneras más eficientes para disminuir la natalidad es la homosexualidad. Y eso es lo que estamos Entonces la viendo hoy homosexualidad día en masiva, todos los colegios de todo el país. Vos sabés bien que, bueno, yo claro. soy de Santa Fe, pero Santa Fe es una de las provincias más golpeadas con respecto a lo que es la imposición de ideologías y de... Es más, el otro día escuchaba, para las personas que por ahí no saben, escuchaba la compra de 600 millones de pesos en hormonas para los niños, para adolescentes, para que puedan ser, para que pueda hacer una transición, para que puedan hormonarse. Es una locura. Por supuesto, es un genocidio, mi amor. Sencillamente, nuestro país está siendo víctima de un genocidio. Entonces, esa oferta, es importante que la gente entienda que el número de población es una de las armas de defensa más grandes de un país. Tal cual. Entonces, cuando vos exterminás el número poblacional y la calidad, porque el cambio de educación que hizo Caputo generó una cantidad de gente totalmente inculta y no preparada, contrariamente a lo que era el argentino antes de esa Claro. reforma de hace 40 años. Entonces, la calidad fue, por supuesto, denostada, pero numéricamente entonces se logra con políticas de anticoncepción, invocando lo que fue del derecho de la mujer para ser feliz, para esto que no tenga hijos, amputándole su capacidad de madre. Mira, hoy te decía Engels, Engels se basa el comunismo en la lucha de clases, ricos contra pobres, militares contra civiles, religiosos contra laicos, y lleva esa lucha de clases a la cama, al lecho conyugal, donde el varón sería el represor burgués y la mujer Sí, sería la oprimida. Entonces la mujer tiene que levantarse en armas contra su marido. Acordate que él dice que hay que destruir la familia monogámica, sí, sin duda, ¿eh? Y siempre lo dice más dijo. allá
que si existe la figura del padre de familia, es imposible borrar de la mente la figura de Dios Padre. Totalmente. Entonces que la mujer se tiene que levantar en armas a su marido. Las dos grandes seguidoras comunistas de Engels son Margaret Sanger, que es Tanger comunista y que va a iniciar la revolución sexual, fue creada antes de la Planned espantosa, Parenthood. espantosa lo que hace, y que crea la Planned Parenthood, que era terriblemente racista, ¿Mm? hace la Liga Eugenésica, esteriliza a todos los pobres, después hace la clínica para aborto para negros en Harlem en 1930, y ella dice, para engañar a los negros, hice manejar la clínica con ministros y con madronas negras, entonces les decía a las pobres mujeres de raza negra que iban a vivir mejor si abortaban a sus hijos, un genocidio que no tuvo fin hasta hoy, y años después, en 1952, en ese mismo edificio, crea la Planned Parenthood, Instituto Federal de Planificación Familiar, y convence a todas las mujeres que se van a desarrollar si no tienen hijos. ¿No es cierto? Tiene 66.000 clínicas de aborto en el mundo, Es una locura. O cobra sea, eh, $400 el aborto con misoprostol, $800 el aborto quirúrgico, bueno, esa $100 es otra cada compra que órgano de hizo los el niños gobierno abortados. argentino. Esa es otra compra que hizo el gobierno argentino. No sé la cantidad de píldoras de misoprostol para que las mujeres vayan a abortar en sus propias casas. Exacto, y Es que, se una, van, y que mueran de y que paso. mueran. Sí. Son asesinos. A mí no me vengan a decir otra cosa. En tu hospital, creo que se llama Iturralde, el Hospital Iturralde de Santa Fe, ¿cómo se llama? Ah, no sé. Cuando yo No. estaba en el debate del aborto, Sí. se murió una mujer por estallido de útero por el misoprostol, embarazada de 24 semanas. Es una locura absoluta. Justo estábamos terrible. Linda, Entonces, esa es la escúchame. finalidad. Y Yo no. Queensley Sí. lo emplea justamente el Instituto Tavistock para que haga un estudio diciendo que todos los varones habían tenido una experiencia homosexual. Y en realidad Queensley hace el estudio en las cárceles, donde todos los jóvenes son violados por los presos viejos, Tal cual. no por homosexualidad, sino por ausencia de mujeres, por degeneración de ese hombre preso, y usa eso para basar la supuesta evidencia de que todos los hombres son homosexuales. A partir de ahí fue el presidente Nixon, 1979, que hace bajo una comisión un organismo que se llama Población y Futuro Americano, y era un fanático para destruir la población con el mito de la superpoblación que nunca existió en el planeta, como ahora es el mito del cambio climático que no es real, No. lo que hay está provocado para aterrorizar a la gente y que como esclava, por supuesto, no use más petróleo, se mueva a pie o en bicicleta, entonces pare la industrialización de sus países y sean esclavos para toda la vida. Eh, Chinda, entonces, escúchame, porque no el me va a presidente quedar. Nixon, Escúchame un segundo, porque no me sí, va a quedar muchos minutos, me quedan exactamente, para que pongo los anteojos, porque de cerca no veo, 6 minutos. Pero yo en esos 6 minutos que uno conoce a la doctora Chinda Brandolino y conoce sus ideales y su moral y su ética y su buena educación y sus costumbres y demás, yo soy de Santa Fe, pero estás en Buenos Aires. Vos sabés que yo soy pro niñez, pro vida, eh, por soy una supuesto, madre homeschooler porque tengo mis hijos que los educo en casa, porque sabes muy bien que Santa Fe es una de las provincias más golpeadas, incluso con toda esta ideología, esta sí, imposición de hipersexualización de género, con todas estas bajadas de línea absoluta. sí. Yo te hago una pregunta, más allá de nuestra amistad que nos une para el resto de las personas que nos estén viendo, lo cual siento un gran honor y ella lo sabe. Eh, si vos tenés que estar en el Congreso, si tenés que estar en tu banca o ocupando tu banca de diputada, ¿cuál sería una, una meta para salvaguardar a los más pequeños, a los niños? ¿Cuál es tu pregunta? No te entiendo, Enti- Tati. ¿Cuál sería tu propuesta de acuerdo a todo lo que vamos hablando? Vamos a suponer que vos estás como diputado porque es lo Mi que amor, realmente lo queremos. primero hay que abolir la ley de educación sexual y dejar consagrar, que está consagrada en la Constitución, la libertad de los padres de educar a sus Bien, hijos. ¿Qué me estás? Eso es lo primero que hay que hacer y hay que abolir la ley del aborto. 250.000 argentinos indefensos son asesinados por año en el vientre de su madre. Esas son las dos primeras leyes. No sé si voy a poder, pero por lo menos voy a hablar, como dice San Pablo, ay de mí si no hablare. sí, Cuando hicimos el debate del aborto, después que hice la exposición, ¿de Tati, 8 acuerdo? senadores que iban a votar por el aborto votaron en contra.
Entonces, a veces es hablar con claridad lo que nadie quiere decir y Sí, decir con claridad para que todos escuchen. Y rezarte todo, porque el que mueve corazones y voluntades es Dios nuestro Señor, ¿eh? Y la Virgen nuestra patrona, la Virgen de Luján, que mueva los corazones de piedra de esos legisladores y por una vez en la vida defiendan al pueblo que los eligió. Para despedirnos, Tati, recuerdo las palabras de nuestro queridísimo general San Martín, a quien tanto quieren criticar y denostar, que realmente fue un modelo de hombre. Cuando la patria está en peligro, todo es lícito, todo, salvo no hacer nada, nada. porque no podemos dejar perder en manos de asesinos, delincuentes, este hermoso país que Dios nos ha dado. Es hermoso por cualquier lado que lo mires, es riquísimo. La sangre del argentino es hospitalaria, es un crisol de razas. En nuestro país nunca existió el racismo. Desde que el español se cruzó con el indio y surgió esa hermosa raza que es el gaucho, hasta toda la inmigración de la que provenimos nosotras dos, que se ha integrado a este hermoso territorio. Tenemos que defenderlo si es necesario con nuestra vida, querida Tati.